Uno de los buenos obispos publicó recientemente una carta pública explicando por qué la misa tradicional es tan atractiva para los jóvenes. Sin embargo, va más allá y comienza a tocar terrenos que han puesto en dificultades a otros, como Vigano. Cuestiona los documentos del Vaticano II, calificándolos de ambiguos. Aunque no llegó a las mismas conclusiones que Vigano, hoy en día no se tolera ninguna crítica al concilio más importante de la Iglesia. Es el concilio más significativo de la historia de la Iglesia y que, según algunos, dio origen a una nueva Iglesia. Este es el argumento esgrimido y repetido una y otra vez. Sin embargo, lo que hizo este obispo, sin llegar a los extremos de Vigano, fue suficiente para suscitar polémica. La carta de la que hablamos fue escrita por Monseñor Marian Elegante, obispo auxiliar de Chur, Países Bajos. Elegante es obispo emérito, lo que significa que está jubilado, pero como sabemos, la jubilación no siempre protege a los buenos obispos de críticas y sanciones. Su carta, publicada por LifeSite News, llamó la atención por sus comentarios críticos sobre los documentos del Vaticano II y su interpretación. Elegante señala que los jóvenes católicos de hoy se sienten atraídos por la misa tradicional en latín, una liturgia que creen que está más cerca de sus raíces espirituales y menos influenciada por las reformas posconciliares. Esta atracción por la misa tradicional, según Elegante, está ligada a un sentimiento de continuidad con la tradición milenaria de la Iglesia. Los jóvenes, dice, saben poco sobre el Concilio Vaticano II y no están interesados en aprender más. Más bien, encuentran en la misa tradicional un sentido de sacralidad y misterio que creen que falta en las formas litúrgicas modernas. El obispo expresa dudas sobre la claridad de los documentos conciliares, argumentando que contienen ambigüedades que han permitido interpretaciones divergentes y, en su opinión, en algunos casos, engañosas. Elegante no es el primero en plantear tales preocupaciones. Las críticas al Concilio Vaticano II y sus reformas son un tema recurrente entre los tradicionalistas católicos. Sostienen que el concilio provocó una división dentro de la Iglesia, introduciendo cambios que distanciaron a los fieles de la práctica religiosa tradicional. A pesar de las defensas oficiales del concilio, que lo califican de evento de renovación y actualización, voces críticas como la de Elegante siguen resonando entre muchos fieles. En su carta, Elegante también aborda la cuestión de castigar a los obispos eméritos. Subraya que la retirada no los protege de las críticas y sanciones de las autoridades eclesiásticas, especialmente cuando sus opiniones se desvían de las líneas oficiales. Según el obispo, se trata de un signo preocupante de la falta de tolerancia al debate en el seno de la Iglesia. La carta continúa con una crítica más profunda del Concilio Vaticano II. Elegante sostiene que el concilio en realidad no convocó a una nueva misa y que los documentos del concilio, aunque ambiguos, no justifican los cambios radicales en la liturgia. Según él, una lectura moderada de los textos conciliares sugiere que la misa debería haber seguido siendo esencialmente la misma, con solo ciertas partes, como el Padre Nuestro y el Credo, traducidas a la lengua vernácula. Sin embargo, las reformas posconciliares dieron lugar a una nueva misa, interpretada como una ruptura con la tradición. Este punto de vista plantea una pregunta fundamental: si los documentos del Vaticano II hubieran sido escritos más claramente, ¿podrían haber evitado las interpretaciones que llevaron a la creación de una nueva misa? Elegante parece sugerir que la vaguedad de los textos permitió a quienes querían reformas radicales encontrar justificaciones para sus acciones. Señala que fueron los mismos obispos que redactaron y aprobaron los documentos del concilio quienes los implementaron, planteando dudas sobre su integridad e intenciones. Las críticas del obispo Elegante son parte de un debate más amplio que ha dividido a la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Mientras algunos ven el concilio como un evento de renovación necesario que abrió la Iglesia al diálogo con el mundo moderno, otros, como Elegante, creen que introdujo ambigüedades y cambios que socavaron la fe tradicional. Este debate es particularmente acalorado entre los jóvenes católicos, muchos de los cuales, dice Elegante, se sienten atraídos por la misa tradicional precisamente por su sentido de continuidad con la tradición. Mons Elegante destaca cómo la misa tradicional, con su solemnidad y carácter sagrado, responde al deseo de los jóvenes de una espiritualidad más profunda y auténtica.
Este deseo se manifiesta en un retorno a las prácticas tradicionales, como el canto gregoriano, la liturgia latina y la adoración eucarística. Para muchos jóvenes, estas prácticas representan un refugio espiritual en un mundo cada vez más secularizado y confuso. Las observaciones de Elegante sobre las ambigüedades del Vaticano II también encuentran eco en los comentarios de otros prelados. El cardenal Raymond Burke, por ejemplo, expresó preocupaciones similares, señalando cómo ciertas interpretaciones de las reformas conciliares han llevado a una pérdida del sentido de lo sagrado en la liturgia. El arzobispo Athanasius Schneider también habló de la necesidad de una interpretación correcta de los documentos conciliares que respete la tradición de la Iglesia. Elegante también reflexiona sobre las consecuencias de las reformas litúrgicas posconciliares. Recuerda cómo, siendo joven, fue testigo de la transición de la misa tradicional a la misa nueva, un cambio que le resultó difícil y doloroso. Describe cómo la nueva misa se impuso con cierta brutalidad, sin considerar el valor y la belleza de la tradición litúrgica anterior. Esta imposición, según Elegante, provocó una pérdida de continuidad y una fractura en la vida litúrgica de la Iglesia. Sus críticas también plantean preguntas sobre el papel de las comisiones litúrgicas posconciliares que, en su opinión, interpretaron los textos conciliares de manera demasiado amplia, introduciendo cambios que no fueron previstos por los padres conciliares. Elegante destaca cómo algunos líderes de la Iglesia, como el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II, adoptaron posteriormente una visión más crítica de las reformas, tratando de recuperar un sentido de continuidad con la tradición. Elegante también reflexiona sobre las consecuencias de las reformas litúrgicas. Señala que aunque las intenciones del concilio eran renovar la liturgia para hacerla más accesible y relevante para los fieles modernos, el resultado fue a menudo una pérdida del sentido de lo sagrado y una fractura en la continuidad litúrgica. Muchos fieles, especialmente los jóvenes, sienten que la nueva misa carece del sentido de misterio y sacralidad que caracterizó a la misa tradicional. Las preocupaciones de Mons Elegante no se limitan solo a la liturgia, sino que se extienden a otros ámbitos de la vida eclesial. Critica el énfasis del concilio en el ecumenismo, sugiriendo que si bien el diálogo con otras denominaciones cristianas es importante, no debería realizarse a expensas de la verdad católica. Elegante cree que el deseo de encontrar puntos en común con otras religiones llevó a compromisos teológicos que debilitaron la fe católica. Mons Elegante es consciente del riesgo que corre al emitir tales críticas. Sabe que cuestionar el Concilio Vaticano II, considerado por muchos el más importante de la historia de la Iglesia moderna, puede provocar críticas y sanciones. Sin embargo, Elegante está convencido de que el diálogo abierto y honesto es esencial para abordar los desafíos actuales de la Iglesia. Destaca que no es el único que expresa tales preocupaciones. Además de líderes como el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Burke, muchos fieles laicos y católicos más jóvenes también comparten el deseo de una mayor continuidad con la tradición. Ven la misa tradicional como una fuente de estabilidad espiritual y conexión con las raíces de la fe católica. Elegante enfatiza que su crítica no es un ataque a la Iglesia o al concilio per se, sino más bien una invitación a una reflexión más profunda y crítica. Cree que solo a través de un examen honesto de las reformas y sus consecuencias se podrá encontrar una manera de fortalecer la fe y la unidad de la Iglesia. Este enfoque requiere valentía y voluntad de afrontar verdades incómodas, pero Elegante está convencido de que es el único camino a seguir para el bien de la Iglesia. Además, Mons Elegante reflexiona sobre las divisiones dentro de la Iglesia provocadas por las diferentes interpretaciones del concilio. Señala que existe una polarización creciente entre quienes tienen una visión más tradicional de la fe y la liturgia y quienes abrazan más radicalmente las reformas posconciliares. Esta división, según Elegante, debilita a la Iglesia y dificulta que los fieles encuentren puntos comunes sobre los que construir su fe. Elegante llama la atención sobre la necesidad de un liderazgo de la Iglesia dispuesto a escuchar las preocupaciones de los fieles y tomar en serio las críticas constructivas. Llama a los obispos y líderes de la Iglesia a ser pastores sensibles a las necesidades espirituales de su rebaño y a buscar soluciones que respeten la tradición y afronten los desafíos del mundo moderno.
La carta del obispo elegante es, por tanto, un llamamiento a la Iglesia para que reconsidere sus reformas a la luz de la tradición y de las necesidades espirituales de los fieles. Espera que, a través del diálogo abierto y la reflexión crítica, la Iglesia pueda encontrar una manera de fortalecer la fe, promover la unidad y responder a los desafíos de nuestros tiempos. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.